Bueno, buenas tardes muchachos. Vamos a continuar con el siguiente tipo de movimiento que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Pero para esto necesitamos saber primero qué es la aceleración. Dice aquí la aceleración, dice en nuestra vida cotidiana observamos distintos cuerpos en movimiento. La mayoría de ellos no se mueven a velocidad constante, pues esta varía, ya sea aumentando o disminuyendo su magnitud o cambiando su dirección. Por ejemplo, un autobús de pasajeros en un día de tránsito pesado aumenta y disminuye constantemente la magnitud de su velocidad, lo que fuerza a los pasajeros a mantenerse alerta, sujetándose fuertemente para no sufrir una caída. Un auto de carreras aumenta la magnitud de su velocidad cuando la pista tiene un tramo recto y, sin embargo, al acercarse a una curva disminuye esta magnitud de la velocidad y luego la vuelve a aumentar. Eh, bueno, dice la aceleración es una magnitud vectorial, ya que requiere que se especifique su dirección y sentido para quedar definida. En conclusión, entonces la aceleración representa el cambio de velocidad de un cuerpo en un tiempo determinado. Por tanto, la magnitud de la aceleración la podemos calcular así. Y bueno, ya aquí en la fórmula dice magnitud de la aceleración es igual al cambio de la magnitud de la velocidad, que es la delta V. Acuérdense que el triángulo es variación D o incremento D entre el tiempo que transcurre el cambio de la velocidad, que como la variación de la velocidad es siempre velocidad final menos inicial, entonces la aceleración es igual a la velocidad final menos inicial sobre tiempo. Dice, donde A pues, es la magnitud de la aceleración en metros sobre segundo cuadrado o centímetros sobre segundo cuadrado. BF es la magnitud de la velocidad final en metros sobre segundo o centímetros sobre segundo. D 0 es la velocidad inicial del móvil en metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, y T es el tiempo en que se produce el cambio de la velocidad en segundos. Luego dice, cuando el móvil parte del reposo, su velocidad inicial es igual a cero. V0 es igual a cero y la magnitud de su aceleración será igual entonces a nada más velocidad sobre tiempo. Dice, para determinar las unidades de aceleración, sustituimos las unidades de velocidad y tiempo según el sistema de unidades utilizado. En el sistema internacional, la aceleración es igual a metros sobre segundo, que es la velocidad, entre segundos, que es el tiempo, entonces me da en metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema sexagesimal, entonces la aceleración es velocidad en centímetros sobre segundo sobre el tiempo en segundos, me da centímetros sobre segundo al cuadrado. Luego, continuando con este tipo de movimiento, dice, la definición de este movimiento dice, se tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando la magnitud de la velocidad experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. En este movimiento la magnitud de la aceleración permanece constante al transcurrir el tiempo. Dice, por ejemplo, si un automóvil al viajar en línea recta lleva una velocidad de 2 metros sobre segundo al primer segundo, una velocidad de 4 metros sobre segundo al segundo segundo y otra velocidad de 6 metros sobre segundo al tercer segundo, decimos que la magnitud de la velocidad cambia 2 metros sobre segundo en cada segundo. Entonces la aceleración es constante en los 3 segundos y su magnitud es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Otra fórmula de aceleración, cuando se tenga más de dos velocidades y más de dos tiempos, entonces la aceleración media es igual a velocidad final menos inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial, o sea, el incremento, el cambio de velocidad con respecto o entre el cambio en el tiempo. Y luego ya vienen para las fórmulas utilizadas en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí hay tres fórmulas, si observan hay tres fórmulas para calcular distancias o desplazamientos, donde D es distancia, velocidad inicial, tiempo, aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2,
la otra velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, la otra velocidad final menos velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Después dice, cualquiera de estas tres ecuaciones nos da el mismo resultado, por tanto su uso depende de los datos del problema, y si estos pueden sustituirse en cualquiera de ellas, se escogerá la que nos resulte más sencilla. Cuando se desea conocer la magnitud del desplazamiento de un móvil y este parte del reposo, la velocidad inicial vale 0, y las tres ecuaciones anteriores se deducen a las siguientes expresiones. Aquí está la 1, la 2 y la 3, dice distancia es igual aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, la 2 distancia es igual a velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, la 3 velocidad final sobre 2 por tiempo. Ahora dice ecuaciones para calcular la magnitud de las velocidades finales en el movimiento uniformemente acelerado. Aquí tenemos primero dos fórmulas para calcular velocidades finales. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La 2, velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Dice, igual que en el caso de los desplazamientos, para calcular la magnitud de la velocidad de un móvil uniformemente acelerado, tenemos la opción de emplear cualquiera de las dos ecuaciones, dependiendo de los datos o de la que nos resulte más sencilla. Cuando se desea conocer la magnitud de la velocidad final que alcanzará un móvil cuando parte del reposo, tenemos que en esta circunstancia la velocidad inicial es 0 y las dos ecuaciones anteriores se deducen a las siguientes. Observen, la fórmula 1 es igual a la 1, pero sin el dato de la velocidad inicial. La fórmula 2 es igual a la fórmula 2, pero sin el dato de la velocidad inicial, porque pues, parte del reposo. Y luego vienen ya problemas de solución, de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Dice el primero, una motocicleta parte del reposo. Se ve el tipo. Una motocicleta parte del reposo y experimenta una aceleración cuya magnitud es de 1,9 metros sobre segundo cuadrado. Dice qué distancia habrá recorrido después de 3 segundos. Datos, la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. La aceleración 1,9 metros sobre segundo cuadrado, el tiempo son 3 segundos, calcula la distancia. Buscamos dentro de todas las fórmulas y vemos que como partido del reposo, entonces la fórmula para calcular la distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, sustituyendo la aceleración que es 1,9 metros sobre segundo por el tiempo que son 3 segundos al cuadrado y entre 2 me da 8,55 metros de distancia. En el problema 2 dice un automóvil adquiere una aceleración de 40 km por hora al sur en 4 segundos. ¿Cuál es la aceleración en metros sobre segundo cuadrado? Aquí están los datos, velocidad 40 km por hora hacia el sur, en el tiempo 4 segundos, calcula la aceleración. Luego, primero se transforman las unidades. Recuerdan que primero convertíamos los 40 km por hora a metros sobre segundo, se multiplica 40 por 1000 y se dividen entre 3600 y me da 11,1 metros sobre segundo. Se sustituye en la fórmula de aceleración es igual a 11,1 metros sobre segundo sobre 4 segundos, que es el tiempo. Entonces la aceleración es igual a 2,77 metros sobre segundo cuadrado hacia el sur. Y luego el tercero dice un motociclista lleva una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo hacia el sur. A los 3 segundos su velocidad aumentó a 6 metros sobre segundo. Calcula su aceleración media y su desplazamiento en ese tiempo. Bueno, vemos los datos. Velocidad inicial 2 metros sobre segundo. Tiempo 3 segundos. Velocidad final 6 metros sobre segundo. Calcular aceleración y distancia. Aquí están las fórmulas, aceleración, velocidad final menos inicial sobre tiempo y distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado y sobre 2. Se sustituyen y se calcula, dice la aceleración entonces es igual a 6 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo, que son las dos velocidades, entre el tiempo que son 3 segundos es igual a 1,33 metros sobre segundo cuadrado hacia el sur.
Luego el desplazamiento, la distancia es igual a la velocidad inicial, que es 2 metros sobre segundo, por el tiempo 3 segundos, más la aceleración 1,33 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, 3 segundos al cuadrado y sobre 2. Entonces la distancia es igual a 6 metros más 5,985 metros es igual a 11,985 metros hacia el sur. Bueno, otro problema. Aquí está el otro problema, es el problema 4. Bueno, se los voy a dejar para que ustedes lo observen y vean cómo está resuelto, porque aquí hay 6 ejercicios para resolver, y obviamente me los van a entregar, me los van a hacer llegar como los anteriores a mi correo. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes en mi correo. Bueno, nos vemos en la siguiente actividad, compañeros. Buena tarde.